Page 1. Ur, Asur y Babilonia, Ardmuchmokel, 1955. 3 milenios de cultura en Mesopotamia. Ardmuchmokel, 1906-1991, fue un erudito alemán del Antiguo Testamento y orientalista antiguo. Schmokel asistió a la escuela secundaria humanística en Waldenburg hasta que se graduó, luego estudió en Breslau, Heidelberg, Rostock y nuevamente en Heidelberg teología protestante, filosofía y estudios orientales. Fue profesor extraordinario de Antiguo Testamento y de las antiguas ciencias orientales en las facultades de Breslau y Kiel. Schmokel fue relevado de sus funciones docentes en abril de 1951 y a partir de aquí se dedicó al estudio y a la publicación de libros de historia orientales, algunos de los cuales fueron reimpresos varias veces y traducidos al francés, italiano y holandés. Entre sus obras cabe destacar, El dios Dagan, 1928, Origen, difusión y naturaleza de su culto, Derecho aplicado en el Antiguo Testamento, 1930, un examen de sus relaciones con la ley codificada de Israel y el Antiguo Cercano Oriente, los primeros arios en el Antiguo Oriente, 1938, Ur, Asiria y Babilonia, 1955, 3 milenios en Mesopotamia, la tierra de Sumer, 1955, el redescubrimiento de la primera civilización avanzada de la humanidad, Santa Boda y Cantar de los Cantares, 1956, Tratados para la Ciencia de Oriente, Historia del Antiguo Cercano Oriente, 1957, Hammurabi de Babilonia, El establecimiento de un imperio, 1958, Hallazgos en Mesopotamia, 1963 y la epopeya de Gilgamesh, 1966. El compañero perfecto para el asirio y la estrella de sangre. Esta obra trata de profundizar en el conocimiento sobre las costumbres de los pueblos asentados en Mesopotamia desde hace casi 5 milenios. Capítulo 1. Sumer arcaico, Uruk, 2900 a.C. Cuando el corto anochecer se extiende sobre el país llano del Éufrates, vuelven a casa los rebaños del templo a los gritos de los pastores morenos y desnudos. Es primavera y la hierba recién nacida tiene jugo y fuerza. Las ovejas y las cabras están gordas y los corderos siguen ágiles a sus madres, que marchan pesadamente con las ubres llenas. Todavía falta tiempo para la esquila, la piel les cuelga a los animales y las hilanderas de los patios del templo tendrán mucho trabajo este año. La nube de polvo que levantan los numerosos pies que se arrastran por el suelo oscurece la entrada cubierta a través de la puerta de la ciudad de Uruk y ondea sobre los corrales de Eanna, del santuario de Inanna. Los vaqueros, que se ríen de los pobres pastores, los reciben con insultos. Entre los balidos del ganado pequeño se mezclan los mugidos de las vacas recién ordeñadas y el resoplar de los animales. Esperan la cebada que sacarán de los graneros del templo y que les darán, como todas las tardes. Las cabras y las ovejas han entrado ya en sus rediles junto a las murallas del santuario. El trabajo de los pastores del templo ha terminado por hoy, y se apelotonan alrededor del despacho para tomar sus raciones de cerveza y pan. Las calles de los barrios de Uruk, como gargantas entre las murallas de barro, interrumpidas aquí y allá solo por las puertas de las casas o por una pequeña capilla, están ahora llenas de vida con el fresco del anochecer. Los carpinteros, los orfebres y herreros, alfareros, canteros y los elegantes cortadores de cilindros, ellos salen de sus talleres instalados en los portales del templo y se van charlando a su casa. Las mujeres, con el negro pelo atado arriba y con blusas de lana remangadas, traen agua del río en sus grandes cántaros, viéndoselas pronto trastear en el hogar o moler a prisa el último grano para las tortas de la cena. Soldados con yelmo de bronce, el escudo rectangular colgado y las picas sobre el hombro, vuelven a sus cuarteles. Quizá efectuaron hoy un servicio de zapa y tuvieron que reparar las defensas del río arrastradas en la última crecida.
Escribas, sacerdotes y funcionarios, con sus vestidos de rizadas vedijas pasean orgullosos, y los muchachos dejaron al fin los duros bancos de barro de la escuela del templo. Saltan sacudiendo sus pizarras de arcilla por las plazas y serpentean ahora ágiles entre los cargados asnos de una caravana que, bajo los golpes de sus arrieros, llevan pacientemente cestos, sacos y tubos desde las anchas barcazas del muelle del Éufrates hasta el almacén. Ahora suenan órdenes y voces que detienen a los viandantes y los hacen echarse a un lado, a lo largo del paso abierto por una muchedumbre que se inclina, respetuosa. Avanza el príncipe sacerdote con manto de pieles y diadema real, de vuelta de una visita al canal de riego recién construido, dirigiéndose hacia la puerta de Eanna para entrar en su casa situada dentro del recinto sagrado. Chirriando en sus piedras angulares se cierran las puertas de los almacenes y despachos y suspirando de alivio colocan los administradores y listeros sus tablas llenas de cifras en los estantes. El trabajo ha terminado por hoy, incluso para los esclavos del jardín, que colocan ahora las mamparas ante las acequias de los palmerales y huertos y cierran los accesos a las plantaciones en las cercas de adobe. El viento que llegó con la caída de la oscuridad mezcla el perfume de las hierbas en flor de la estepa con el olor del ganado, los fuegos de leña y el río que está por cima de la pequeña ciudad sumeria. Lleva también el aroma áspero de la mirra y el incienso a los patios y callejas que rodean el recinto del templo. Como de costumbre, los ciudadanos cansados por el trabajo alzan sus ojos a la terraza que se eleva por encima de todos los tejados y murallas y en la que se hallan dos santuarios. Son el orgullo de la ciudad y propagan por el país la gloria de sus arquitectos. Construido totalmente con la rara y preciosa caliza, en vez de con adobes, se alza allí el mayor santuario que construyó el hombre hasta ahora, sus dimensiones son de 30 por 80 metros. Dentro hay un patio en forma de T, 62 metros de largo por 12 de ancho, a cuyo alrededor se hallan distribuidas simétricamente y con los accesos en eje, 11 cámaras. La cella, el Sancta Sanctorum, se encuentra en la habitación central de la cabecera y se entra a ella por el patio. El santuario está abierto a los fieles por numerosas entradas. La divinidad invita a sus adoradores a su casa. El templo de piedra caliza, con la preciosa arquitectura de sus murallas provistas de hornacinas, está orientado de suroeste a noreste. Lo completa un segundo santuario, bonito y erigido sobre la terraza norte-sur en innumerables jornadas, de 14 por 18 metros, cuya belleza se basa en los mosaicos en colores de su patio, clavos de arcilla con cabezas de colores empotrados en las paredes de adobes formando modelos en zigzag, triángulos y rombos, y también en el pórtico que le precede, de 15 por 17 metros. Este pórtico está constituido por 4 pilares semirredondos en cada una de las paredes transversales y 8 pilares redondos en blanco y negro. Tenemos, pues, dos templos íntimamente unidos y en los que viven dos divinidades estrechamente relacionadas, Inanna, la señora de Uruk, y su amante Dumuzi, divinizado por su elección. Para ellos son los fuegos sagrados, que lanzan su resplandor hacia las poderosas murallas produciendo un efecto ondulante debido a la colocación de las hornacinas. También se oye la canción de los dioses al anochecer, perteneciente a los últimos sonidos del día, como el último balido de los rebaños sagrados, como el rumor del Éufrates. La cantan los sacerdotes y las vestales, resonando en las paredes como si llevara a los fieles promesa de protección divina contra los malos espíritus para toda la noche. Esta ciudad de Unukuruk es todavía joven, y los ancianos recuerdan aún los relatos de sus padres, según los cuales el pueblo sumerio se ubicó antiguamente en la laguna de Eridu, en el borde occidental del Golfo Pérsico, tras una larga emigración desde el oriente. Hace ya varios siglos que se alza aquí un templo varias veces reconstruido por los escasos habitantes del país. El lugar fue la primera colonia de los inmigrantes y en el recinto sagrado le debieron aportar sus ofrendas al Dios bueno y sabio Enki, el Señor de las profundidades del agua,
que les había regalado las artes de la civilización y los había encaminado. En Enki tenemos el dios más antiguo de Sumer, y si confirmamos que su culto se practicaba también en la isla Tilmun, la actual Bahrain, situada en el Golfo Pérsico a unos 700 kilómetros al sureste de Eridu, y que según los viejos mitos sumerios protegía el país de Melucha, la costa sur del Golfo, tenemos con ello una prueba seria del camino seguido por los inmigrantes, venidos quizá de la India por tierra y por mar. Desde Eridu, que jamás alcanzó importancia política alguna, aunque conservó su santidad durante milenios, se colonizó Uruk. Y el mito nos cuenta cómo Inanna le quitó a su padre Enki, cautivado por sus encantos, durante un banquete en que se bebió mucho, las fuerzas divinas, todas las invenciones celestes, composiciones y artes en las que se basa la civilización. El embriagado Enki se las regaló: con todo mi poder, con todas mis fuerzas quiero regalarle a Inanna, mi hija pura, el dominio, la divinidad, la tiara. Quiero regalarle el trono real. Inanna, la pura, lo tomó todo. Con todo mi poder, con todas mis fuerzas quiero regalarle a Inanna, mi hija pura, el alto cetro, el sublime templo, quiero regalarle los rebaños y el reino. Inanna, la pura, lo tomó todo. La diosa sabe guardar también su tesoro después que Enki volvió en sí y llevárselo a su nuevo santuario de Uruk. Pero no por eso olvidaron en Uruk a Enki y a Eridu. La primera epopeya, recientemente conocida, de Enmerkar y el señor de Arata, nos relata que el rey Enmerkar de Uruk, que aparece también como el inventor de la escritura, construyó con todas las fuerzas del país a Enki, en Eridu, su templo de Eapzu, casa de la profundidad del agua. Pero Uruk se convirtió en la capital del joven estado de Sumer, donde se adoraba al lejano y sublime dios celestial Ani, con mucha más alegría y devoción, se veneraba en Eanna, la casa del cielo, a Inanna, la gran madre, diosa del amor y dadora de la fecundidad. Ahora, como había llegado la primavera, la ávida y amorosa diosa no está ya sola en su recinto sagrado. El pastor Dumuzi, quizá uno de los reyes más antiguos de Uruk, ha sido sacado por la tenebrosa reina del infierno, Ereshkigal, de su reino de las tinieblas, Jurnugea, el país sin retorno, para volver al mundo de la luz y a los brazos de Inanna con los primeros brotes y flores. Se lo devolvía a pesar de su ignominiosa traición. Antiguamente la misma Inanna bajó a Jurnugea, pero su tenebrosa y enemiga hermana Ereshkigal la retuvo triunfante y la castigó con crueles azotes. Para salvarse y conservar en el mundo el amor, la fecundidad y el crecimiento, todo esto había desaparecido durante su viaje a los infiernos, había entregado a cambio a su amante. 7 demonios arrancaron al horrorizado amante de su trono de Uruk-Kuyaba y en la época que comienza la sequía del verano lo bajaron al reino de la muerte. Inanna fue liberada, pero pronto empezó a consumirla la nostalgia del amado, el señor de los rebaños y heroico luchador contra los demoníacos animales de rapiña que diezmaban los rebaños. Y sucedió que al fin se le permitió resucitar de los infiernos por medio año, durante la primavera y principios del verano. Su vuelta era celebrada con las grandes fiestas de Año Nuevo, en las que Inanna y Dumuzi, al que los babilonios llamarían después Tammuz y los griegos Adonis, festejaban la boda sagrada en una capilla del templo, apartada y muy adornada, para garantizar así todos los años el crecimiento y la prosperidad de los campos y huertos, el amor y la fecundidad de los rebaños y de los hombres, y el firme y feliz orden del mundo. Todo el pueblo tomaba parte en el acontecimiento secreto y bienhechor. El príncipe sacerdote tratado con el título de Ensi y la sacerdotisa superior del templo de Inanna, representaban públicamente en el estrado de la cella del templo este apogeo del transcurso religioso del año en forma de un festín sagrado, rito que pronto pasaría a todas las parejas de dioses en Sumer y que viene siempre representado como simposio en los relieves e imágenes de los cilindros. No solo convencía a los creyentes de la realidad del suceso sobrenatural,
sino que pronto les dio también una dignidad divina a los dos protagonistas de los papeles principales del auto sacramental. Volveremos a encontrar este círculo de creencias en la época de la primera dinastía de Ur. La fe y la vida eran todavía una misma cosa en este periodo arcaico de la historia babilónica. La edificación de los estados-ciudades sumerios nos testimonia estos hechos. Pronto se desarrollaron junto con Eridu y Uruk otras comunidades independientes y llenas de vida en Ur, Lagash, Umma, Nippur, Adab, etc. Era dogma indiscutible que toda la tierra pertenecía a los dioses a quienes rezaba el pueblo sumerio. El señor invisible de la ciudad y de sus tierras, cuyo santuario empezó pronto a alzarse por encima de los tejados de las casas de los ciudadanos, estaba representado en la tierra por el príncipe sacerdote, que era al mismo tiempo caudillo de las fuerzas militares. Así, pues, el templo no solo era el lugar del culto, sino también la sede del gobierno y de los tribunales. Pronto se convirtió también en el centro económico de la creciente colonia. Aquí se almacenaban las cosechas de grano y aceite, dátiles y hortalizas. Aquí se concentraban los rebaños, se distribuía la carne de los animales sacrificados, se aprovechaban las pieles y pellejos. En los talleres del templo trabajaban los artesanos, en los patios se reunían los comerciantes y tratantes, en otros aposentos planeaban los arquitectos sus edificios, y los constructores de los canales y los entendidos en riegos diseñaban su sistema para regar el país con las aguas del Éufrates, sus brazos y sus afluentes, sistema realizable únicamente a base de un trabajo común. Todos eran servidores y fieles de su Dios que, en los despachos del templo, les daba regularmente a cambio de su aplicación los alimentos y vestidos necesarios para vivir, les hacía justicia, los protegía contra los enemigos humanos y demoníacos, aceptaba complacidos sus ofrendas y los invitaba a sus fiestas para que participaran tanto en las alegrías de la vida como en los acontecimientos divinos. A esta forma de vida político-económica se le ha dado el nombre de socialismo estatal religioso. Parece haber imperado hasta mediados del tercer milenio como estructura social y estatal del antiguo Sumer. Sin la ayuda de los caracteres escritos no podemos imaginarnos el gran rendimiento de una economía estatal tan organizada y cuya base era tanto la explotación de todas las fuerzas como el abastecimiento adecuado de todos los habitantes. Asistimos así al nacimiento de la escritura más antigua brotada de los primitivos puntos, rayas y marcas de las liquidaciones y listas. El barro de las crecidas, abundante, amasado con facilidad y endurecido con rapidez, ofrecía junto con el buril de caña un material cómodo. Las dotes pictóricas o aritméticas predestinaban a tal o cual hombre al oficio de escribano. Los caracteres aumentaron pronto a un número aproximado de 2000. Pero con la misma rapidez se impuso una simplificación que lo redujo en 2/3. Esta simplificación se llevó a efecto al expresar con la misma imagen conceptos emparentados, como por ejemplo arado y labriego, o también colocando pronto junto a la imagen su sonido, independiente del primitivo sentido, obteniéndose así una cómoda escritura silábica. A ella se unió la numeración, que empleaba tanto el sistema decimal como el sexagesimal y podía expresar valores elevados al igual que pequeños números quebrados. Los excavadores alemanes que desde 1913 investigaron los cúmulos de ruinas de Uruk, la actual Huarca, descubrieron innumerables tablillas de 4 por 11 centímetros de lado cubiertas de cifras y escritura arcaica. Representan exclusivamente comprobantes de la economía del templo y las más antiguas proceden del nivel Uruk IV, 3000-2900. Se trata de la escritura más antigua de la humanidad, pues desde aquí llegó a Egipto la idea de la escritura, para tomar allí su evolución propia. El arte de escribir nació, no para gloria de los reyes, ni para alabanza de los dioses, sino de las necesidades económicas cotidianas de un pueblo laborioso e inteligente que luchaba en el nuevo país por su existencia. La invención de la escritura, imposible de apreciar en sus efectos,
fundamental para el desarrollo de la cultura espiritual de Occidente, es quizá la mayor hazaña de los sumerios. Página 11.